Bienvenido a Medical Masterclass, la primera plataforma de streaming exclusiva de actualización médica avanzada en el mundo. Gracias a su tecnología y metodología de aprendizaje de vanguardia, Medical Masterclass ha sido galardonada en Harvard Club como la plataforma del año. Tendrás acceso a expertos y grandes maestros de la medicina, líderes en sus campos, compartiendo su conocimiento y experiencia. En Medical Masterclass creamos videos de alta calidad que facilitan la asimilación y retención del conocimiento, que no solo eduque, sino que también inspire y motive a cada profesional. Actualizamos constantemente nuestro catálogo. Cada semana tendrás acceso a nuevas masterclass, cubriendo los temas más relevantes y actuales en el mundo de la medicina a través de masterclass y series médicas avanzadas. Sé el primero en enterarte. Con Medical Masterclass obtienes acceso exclusivo a primicias y la oportunidad de participar en masterclass en vivo, interactuando directamente con los expertos. La educación médica no tiene límites. Nuestra plataforma está disponible en todo momento y desde cualquier lugar, con una navegación intuitiva para una experiencia sin complicaciones, tan sencillo como respirar. En Medical Masterclass estamos comprometidos con la educación médica temprana y la excelencia continua en la práctica médica. No esperes más. Forma parte de la comunidad médica más grande, con acceso a contenido ilimitado. Aprovecha la promoción de 49 pesos el primer mes. Te esperamos. Medical Masterclass, el ADN de la medicina. Hola a todos, apreciables colegas. Hoy tengo el doble placer de saludarlos a todos ustedes y a nuestra coordinadora de este maravillosa certificación en nutrición, este Top Medical Nutrition, a nuestra querida doctora Ana María Castro Cid del Prado, que nos estará acompañando, y a nuestra invitada de esta noche, una doctora para mí muy especial por conocerla desde su etapa formativa, una persona de estas que cuando uno conoce y las identifica como de las buenas, ya no las pierde de vista. Es un gran reconocimiento que tengo para la doctora Miriam Berenice Bernal Enríquez, quien nos hizo favor de aceptar esta cordial invitación para platicarnos en esta noche el tema que nos ocupa en nuestra certificación, la microbiota y las enfermedades autoinmunes. La doctora Miriam Berenice Bernal Enríquez es egresada de la Universidad Autónoma de Nayarit.
Ella tiene especialidad en reumatología en el Centro Médico Nacional Siglo XXI y esta especialidad es avalada por la UNAM. Todavía recuerdo con mucha alegría el entusiasmo reflejado en sus ojos cuando me comentó su aceptación para estar en el siglo XXI, lugar que ella anhelaba para hacer su residencia. Actualmente se encuentra realizando una maestría en Ciencias de la Salud con el Instituto Politécnico Nacional. Es socia del Colegio Mexicano de Reumatología. Y bueno, fue muy modesta al ponernos solo esta semblanza, pero ya se imaginarán detrás de estos títulos la cantidad de trabajo que existe en una profesional tan joven, pero tan dedicada e inteligente. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, doctora Miriam Berenice. Un gusto tenerte aquí con nosotros. Este grupo que se identifica con la humildad ante el conocimiento y estamos aquí listos para compartir conocimientos. Muchísimas gracias nuevamente. Sean todos bienvenidos. Gracias, doctora. Bueno, buenas noches. Después de esta presentación no sé qué decir más. Espero no quedarme corta con las expectativas, pero sí tengo conociendo a la doctora Consuelo ya pues unos 5 o 6 años de cuando estaba como médico general en el inicio de la residencia, que siempre los comienzos son difíciles, y tener a alguien que inspire, que te promueva la educación, sobre todo la educación médica continua es algo muy importante de todos los puntos de vista, no solamente cuando uno está en formación, sino la actualización recurrente, la actualización que lleve más allá de los temas básicos que vemos todos los días, es algo muy admirable que debemos de continuar como médico. Como bien dijo la doctora Consuelo, actualmente me encuentro haciendo una maestría en Ciencias de la Salud. Entonces, cuando me comentó que había este grupo de médicos con capacitaciones recurrentes, yo que todavía sigo buscando con más investigación, más desarrollo de bibliografía nueva, pues me encantó la idea porque pues el tener más accesibilidad, sobre todo a temas nuevos, temas tan recónditos que en ocasiones suenan muy de ciencia ficción, es algo muy agradable de escuchar y de ser partícipe en este tipo de pláticas. Y pues el día de hoy vamos a revisar una charla un poco nueva, podemos decir que este tipo de situaciones que afectan la microbiota, las enfermedades autoinmunes, es una asociación reciente 5 o 10 años que han sido los artículos más novedosos publicados y que es un tema muy de moda. No solamente yo como reumatóloga, tengo muchos colegas gastroenterólogos, dermatólogos, de distintos tipos de enfermedades en el que se abarca la línea de la autoinmunidad, que nos llama mucho la atención porque quedamos muy cortos con lo que sabemos, pero vamos a explorar un poco lo que hay hasta el momento. Con el enfoque que se está dando sobre la nutrición, creo que no avanza. No recorre. Ok. Con el enfoque que es de este seminario, de esta certificación de nutrición, una frase muy importante que a lo mejor puede ser muy generalizada, muy simple, muy verse a grosso modo hablar de la nutrición, es una frase de Hipócrates que dice que tu medicina sea tu alimento y el alimento tu medicina. Nos remontamos a los principios básicos de qué tan fácil o qué tan difícil ya puede ser en este siglo XXI elegir qué comer, cómo comerlo, qué es lo bueno, qué es lo malo. Hay ocasiones en el que es buenísimo tener opciones, es hermoso tener cada vez más posibilidades, no solamente de alimentos como de tratamiento, pero en esta época de tanta información nos perdemos de qué es lo correcto, qué es lo incorrecto en cada escenario de nuestras vidas, en cada escenario de nuestros pacientes. Entonces, remontarlos a lo básico, regresar a lo más simple que es que la medicina sea alimento, el alimento de la medicina hace como repensar lo que estamos haciendo actualmente.
El definir las enfermedades autoinmunes es muy difícil, es muy complejo. Por eso habemos tantas personas que nos dedicamos a eso y aún no llegamos a varios consensos. Pero recientemente se ha planteado la posibilidad de que la autoinmunidad surja como un resultado de la interacción entre la disbiosis intestinal y el contexto genético del paciente. Existen varios autores que han declarado que la autoinmunidad comienza o se mantiene en el intestino. En todas las enfermedades que ustedes lleguen a revisar, en cualquier artículo de revisión, todos los factores ambientales se engloba también la nutrición. Siempre factor de riesgo el tabaquismo, antecedentes familiares de primer grado, cierta exposición a ambientales, a sílice y demás, pero la nutrición se avienta ahí, se avienta como un factor de riesgo ambiental. Pero, ¿qué tan importante es considerar lo que ambiental? Lo estamos debilitando, lo estamos agregando a una causa multifactorial, que si bien todas las enfermedades autoinmunes no tenemos un factor unicausal, es un combo de situaciones que tenemos esos detonantes de presentación o de empeoramiento de la enfermedad. Cabe mencionar que cada vez toma mayor peso el factor nutricional, contemplando la disbiosis como un principal actor en el empeoramiento o en el inicio de esta enfermedad. Podemos concluir o decir una enfermedad autoinmune es la pérdida de tolerancia. ¿Qué quiere decir la pérdida de tolerancia? Una enfermedad autoinmune deja de reconocer al cuerpo como sí mismo, al órgano en específico, riñón, hígado, piel, articulaciones, intestino propiamente. Es el que las moléculas de inmunidad innata, todas las moléculas inflamatorias, de repente dicen, no, esto deja de ser mío y comienza la formación de autoanticuerpos. Comienza la formación de anticuerpos dirigidos a un órgano en específico. ¿En qué momento se rompe esta relación natural que existe con nuestro cuerpo? Existen muchos factores detonantes, luego son enfermedades multifactoriales, en el que esquematizado en este dibujo podemos observar que la nutrición es una punta de lanza en el que vamos a observar que tenemos una generación de microbiota simplemente por el aspecto nutricional y teniendo una relación ambidireccional con la inmunidad innata. Es decir, la inmunidad innata, recordando células efectoras rápidas, lo que más por instinto llega a funcionar del cuerpo, linfocitos T, linfocitos natural killer, los CD citotóxicos, que es lo que funciona como emergencia al notar un agente extraño. O sea, yo al comer algo raro, al comer algo que no es de mi dieta normal o que tiene algún agente patógeno que no estoy acostumbrado, yo cuerpo voy a reaccionar protegiendo de que no haya ninguna infección. Pero al momento de que son estas microagresiones, estas pequeñas moléculas de daño, empezamos a generar anticuerpos o empezamos a generar la autoinmunidad. Y esta autoinmunidad vamos a tener un cambio en la microbiota intestinal. Entonces, es un círculo vicioso que cada vez se va perpetuando por las malas decisiones que llegamos a tomar al momento de decidir con la nutrición. Acá hay otro esquema en el que hay dos momentos de clave para poder definir qué es la disbiosis o qué me va a afectar a mí como paciente o como médico tratante, qué yo debo de estar vigilando en ese tipo de pacientes. La microbiota intestinal, el haber de los microorganismos que normalmente deben de estar, pueden llegar a tener una afección en la permeabilidad del intestino. Vamos a ir desglosando por enfermedades cuál es el mecanismo de acción. Y esta permeabilidad intestinal vamos a llevar a que exista una activación de células inmunes autorreactivas intestinales. Vamos a tener una reacción exagerada a nivel local, a nivel intestinal, que va a llevar a una migración de células autorreactivas a distintos órganos o sistemas, dependiendo el tipo de enfermedad. También existe el mecanismo de daño, ok, el intestino se es permeable, va a migración de antígenos propiamente por el tipo de alimentación que se está consumiendo. Vamos a llegar a los ganglios, donde recordando que son como los productores de anticuerpos, y simplemente por la migración de antígenos a un nivel de ganglio va a haber una activación de células autorreactivas. Se va
documentar o se va a considerar que existe un daño por tener una inflamación a nivel intestinal y vamos a activar a órganos periféricos, llevando al paciente a una autoinmunidad. Por un factor causal, este esquema lo que trata de darnos en cuenta es de que toda la disbiosis intestinal podemos notarlo como un agente detonante para la acción de estos mecanismos de autoinmunidad. Siendo en específico la permeabilidad intestinal, por ejemplo, cuando existe una infección por algún virus, bacteria, parásito o demás, el cuerpo empieza a generar moléculas de daño porque es un organismo que no está donde debe estar. Automáticamente se va a activar una cascada inflamatoria con activación de los receptores TOL, que vamos a tener el macrófago que va a llegar a tratar de eliminar este microorganismo por este llamado que hubo de las moléculas de daño. La situación se pone interesante porque existe mucha quimiotaxis al momento de que hay esta llamada de emergencia. Al momento de que suenan las alarmas de que algo entró donde no debe de entrar, comienza la producción de citocinas inflamatorias. A nivel hepático, va a haber un aumento de los linfocitos TH17, los TH helper. Estas moléculas son muy escandalosas, son muy quimiotáxicas que van a traer a muchas citocinas inflamatorias como interleucina 6, interleucina 1, interleucina 10, que van a llevar a una perpetuación de esta inflamación intestinal. Entonces yo voy a tener ya un intestino permeable. Esta inflamación va a continuar que siga esta apertura del intestino, incrementando el daño, incrementando la inflamación. Existe una forma de autorregulación de esta permeabilidad intestinal. Sin embargo, la habilidad del intestino no es completamente suficiente para frenar este daño. Por eso es de que se trata de llamar a otros reactantes de inflamación, pero no es controlable ya una vez que se rompe esta barrera natural. Podemos llegar al equilibrio de este tipo de disbiosis, podemos llegar a un punto en el que, digamos, estamos controlados o no tengo estos factores de riesgo. Pues la respuesta hasta el momento es no, no podemos controlar ese tipo de situaciones. Se han investigado muchos contextos de los probióticos, el uso de los antibióticos, sin duda alguna, en pacientes con enfermedades autoinmunes se considera un factor de riesgo de alteración. Sé muy bien que pues cada vez estamos expuestos a más resistencia bacteriana, pero en el contexto de enfermedades autoinmunes, simplemente por ser portador de una enfermedad o el uso de medicamentos que son inmunosupresores, predisponemos al paciente hasta más del 20-30% de infecciones que un paciente sano sin tener ninguna enfermedad. Entonces ya lo consideramos como algo propio del paciente, portador de algún fenómeno de autoinmunidad, de que va a ser usuario de antibióticos. Entonces tenemos otro factor de riesgo que va a llevar a una disbiosis intestinal. Los malos hábitos alimenticios. Hasta el momento en enfermedades autoinmunes no ha habido muy buenos resultados del trasplante fecal, pero todo esto se ha hecho en modelos murinos. Seguimos investigando qué novedades puede haber con ese tipo de pacientes, pero existe un equilibrio entre la enfermedad y la salud. El tener al paciente sin brotes de la enfermedad, de cualquier enfermedad que se llame de manera autoinmune, es muy difícil. Es muy difícil y en el que debemos de estar muy en sintonía, tanto el manejo médico como manejo nutricional y sobre todo la educación del paciente para la toma de decisiones al momento de la alimentación, algo tan sencillo o tan difícil que puede ser la alimentación. En el contexto de esclerosis múltiple, como podemos definir la enfermedad de manera somera, que es una enfermedad inflamatoria autoinmune del sistema nervioso central. Simplemente los linfocitos T van a empezar a ser autorreactivos, van a dejar de reconocer a las bandas de mielina y van a empezar a atacar, a hacer una enfermedad desmielinizante. En este contexto, si recuerdan que les hablé de los linfocitos TH helper, los TH helper 17 que están a nivel hepático, simplemente por tener esclerosis múltiple existe una diferenciación más acelerada de este tipo de linfocitos que van a traerme más reactantes de inflamación.
Esta diferenciación acelerada o tan característica de esta enfermedad va a llevar a una disbiosis intestinal, sobre todo se ha documentado que es más en la dieta occidental, por el aumento de consumo de lípidos, por el aumento de grasas saturadas, que simplemente por la acción de la leptina vamos a tener más reactantes proinflamatorios y vamos a llevar a un inicio de ataque de autorreactividad. La dieta rica en ácidos grasos saturados va a incrementar la producción o la secreción de citosina, de interleucina IL-6. El consumo alto de sodio también va a diferenciar de manera más rápida los linfocitos TH17 y sobre todo vamos a tener un aumento de la Xenospirae o Rhinospirae y una disminución de distintos tipos de fecalitos de Clostridium y Prevotella que son protectores en pacientes sanos. Entonces, simplemente por la diferenciación de una citosina proinflamatoria, vamos a tener una disminución de cierto tipo de microorganismos que van a proteger esta flora intestinal. Cabe mencionar, dentro de todo el contexto de autoinmunidad, la genética es importante, existe cierta predisposición por complejos de histocompatibilidad, ya viene codificado en el genoma y puede predominar a lo mejor pacientes portadores de la enfermedad que tengamos disbiosis intestinal y sea el agente detonante de inicio de la enfermedad. También existe la microbiota relacionada con producción de lipopolisacáridos que va a estar alterada en el contexto de esclerosis múltiple. En esta enfermedad, con este esquema, vamos a observar que del lado izquierdo de su pantalla, una dieta baja en grasas, del lado derecho, una dieta occidental, con todo lo que nosotros conocemos de una dieta occidental, con los pros y contras, pero sobre todo el tener una dieta más rica en grasas, en el que todo el tejido adiposo, sabemos todos los reactantes de inflamación que puede llegar a perpetuar la leptina, vamos a tener como consecuencia que no solamente a nivel periférico tengamos este aumento de citocinas proinflamatorias, sino que a nivel del sistema nervioso central, un astrocito, una banda de mielina que esté expuesta a una interleucina 6, a factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1B, va a tener más daño simplemente por estar en convivencia de interleucinas proinflamatorias que son permeables a nivel de la barrera hematoencefálica, que nada tienen que estar haciendo ahí, pero por situaciones de la alimentación llegamos a tener una inflamación recurrente a nivel de cerebro. El astrocito va a estar en convivencia con ese tipo de células que van a generar más autorreactividad y un daño más rápido, más acelerado. En el contexto de psoriasis y artritis psoriásica, los ácidos grasos, sobre todo, es algo muy repetitivo del tipo de alimentación que tenemos a nivel occidental, va a llevar promover la producción de citocinas, de quimiosinas, sobre todo la CCL16, y otra vez vemos un número 17, que es ya la interleucina diferenciada del TH-helper. Va a haber una disminución de Clostridium, ya que menace ahí Tuminococcus, y en esta situación de artritis psoriásica o de psoriasis propiamente, que son una enfermedad que va muy de la mano, de hecho hay un compendio de enfermedades de espondiloartropatías que abarcan artritis psoriásica, espondilitis anquilosante, tanto variedad periférica como axial, artritis reactiva y enfermedad inflamatoria intestinal. Esas enfermedades son un compendio que en reumatología decimos es una espondiloartropatía, falta diferenciar exactamente cuál. Tienen algo muy característico, aparte de la influencia de interleucina 17, que en ocasiones podemos empezar a ver al paciente con manifestaciones cutáneas y a los años se agrega uveitis, se agrega manifestaciones a nivel axial o se puede llegar a agregar enfermedad inflamatoria intestinal. En este tipo de situaciones que ya nosotros observamos o gastroenterología tiene pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y empiezan a notar quejas en sus pacientes de manifestaciones cutáneas o articulares, llevamos mucho en común este tipo de pacientes porque tienen una susceptibilidad genética. En este caso, lo que tienen en común este tipo de enfermedades es de que tienen un HLA-B27. No sé si lo recuerdan de alguna vez que han revisado algún tema de reumatología, que un B27 quiere decir espondilitis. Esta
predisposición genética va a tener gran influencia de que predispone al paciente a una disbiosis intestinal. Y el paciente con disbiosis intestinal trata de mediar este daño. Por ejemplo, en esta parte observamos que existe una diferenciación, el que hay una disminución de los TH1, de los TH17 y un aumento de las células TREG, que son las células reguladoras, y también hay una disminución del TNF-alfa, que es una citocina muy proinflamatoria, y la interleucina 12, con la influencia del consumo de lactobacilos. Esta parte del esquema es como una regulación que se trata de hacer a nivel de la barrera de la membrana intestinal. Sin embargo, cuando existen moléculas de daño, cuando hay una dieta rica en triptófanos, cuando han llegado lactobacilos comensalis, empezamos a observar que la interleucina 10, otra vez de las malas, de las proinflamatorias, empiezan a aumentar. Va a haber una translocación bacteriana, empezamos a tener ciertas definiciones de ejes intestinales, cerebrales, en el que podemos llegar a observar este tipo de cambio de disbiosis simplemente por ser portador de una susceptibilidad genética, que es algo muy interesante a nivel de las espondiloartropatías. Y ya vemos propiamente diferenciado una interleucina que es la que nos está haciendo el daño, que es la interleucina 17. En el contexto de enfermedad celíaca, pues está muy bien identificado, muy bien estudiado, que la participación del gluten va a promover la autoinflamación y la disminución de la tolerancia, va a tener una inflamación local a nivel de intestino y va a ser una inflamación recurrente. Esta inflamación recurrente va a llevar a translocación bacteriana y simplemente por la inflamación vamos a tener un aumento de secreción de interferón tipo 1. Acá observamos otra interleucina que es la principal en este tipo de enfermedades, que es la interleucina 27, que va a reclutar más citocinas proinflamatorias y liberación de macrófagos que van a incrementar este tipo de inflamación, teniendo como resultado la permeabilidad intestinal. En este caso, no va a haber un agente que rompa esta permeabilidad intestinal, sino que simplemente por rebosamiento, por inflamación, por dar un ejemplo burdo, se inflama la barrera y vamos a tener una inflamación crónica, la translocación de bacterias comensales. Me imagino que todos cuando escucharon reumatología, lo primero que viene a la mente es lupus y artritis reumatoide. Lupus es un mundo. ¿Qué más vemos, doctora? Bueno, ¿Mande? vemos de todo, pero esto es súper común. Sí, lupus es reuma, es igual a reu. Es nuestra enfermedad reina, es nuestra tuberculosis, porque puede ser todo, no puede ser nada, es una enfermedad sistémica en todo lo ancho de la palabra, con todas las mayúsculas y con todo lo que quieran, porque el lupus es la enfermedad que más anticuerpos produce. Esto es porque cada enfermedad vamos teniendo una célula diana, una molécula diana. En este caso, lupus, su molécula estrella son los linfocitos B. ¿Qué me hacen los linfocitos B? Producen anticuerpos, producen inmunoglobulina que van a llevar anticuerpos. Entonces, dentro del diagnóstico de la enfermedad, existen muchos anticuerpos que podemos llegar al diagnóstico. Anticuerpos anti-Smith, anti-DNA, anti-Ro, anti-LA, los anticuerpos antifosfolípidos. Hay varios caminitos para poder llegar al diagnóstico, pero esta es la marca de la enfermedad que genera muchos anticuerpos. Entonces, al tener una pérdida de tolerancia a los linfocitos B, vamos a generar anticuerpos de muchos tipos, de formas, de localizaciones, porque el lupus agarra desde el pelo de la cabeza hasta la uña del pie. Manifestaciones articulares, manifestaciones cutáneas, pulmonares, neurológicas, gastrointestinales, renales. Entonces, esta enfermedad, nosotros en reumatología decimos, es que tuberculosis y lupus viene siendo lo mismo, es la gran imitadora, es la que a todos nos pone a pensar eso no es, y es mucho escrutinio para llegar a este tipo de enfermedades, para no cargarle una piedra al paciente que debemos de estar muy seguros de que la tenga. Entonces, teniendo un contexto de que es una enfermedad que produce o tiene mucha influencia de linfocitos B, los linfocitos reguladores, los linfocitos B regulatorios,
Dependen de cada enfermedad, si es al inicio, si su comportamiento siempre ha sido manifestaciones leves, articulares, si todo el tiempo el paciente solamente ha tenido manifestaciones dermatológicas o si estamos hablando de datos de gravedad como manifestaciones neurológicas o renales. Entonces, depende la cantidad de anticuerpos que pueda llegar a tener el escenario que ha tenido la progresión de su enfermedad. Sin embargo, la microbiota juega un papel muy importante como un factor protector. Yo al introducir un DNA bacteriano en este tipo de pacientes, voy a disminuir la autorreactividad al propio cuerpo. Es como si le diéramos algo para que distraerse, que me empiece a formar anticuerpos contra esa molécula, pero que ya me deje de tocar lo demás, por dar un ejemplo. La permeabilidad intestinal es muy común en este tipo de pacientes porque la presencia de los linfocitos reguladores no es muy constante, no están muy atentos todo el tiempo. Y existe un debate entre la causalidad de la disbiosis intestinal para la enfermedad, en general en todas las enfermedades, o si es por la microbiota que hay recaídas. ¿Qué es primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Se me alteró la disbiosis, por eso empezó? O si es propiamente el brote. Pero lo que sí se llega en común es de que existe exacerbaciones o brotes o actividad de la enfermedad aumentada cuando existe disbiosis intestinal. El lactobacillus, sobre todo todas las investigaciones en este tipo de enfermedades por cuestiones de comité de bioética y no existe todavía experimentación en humanos, pero en modelos murinos se ha documentado que la presencia de lactobacillus con predisposición genética a lupus tienen mejoría de la barrera intestinal. Tenemos menos ruptura de todo este asunto de citocinas proinflamatorias que me van a llevar a inflamación prolongada con la presencia del lactobacillus. ¿Podemos decir que es causa-efecto? Pues todavía no podemos asegurar ninguna direccionalidad de este tipo de enfermedades. Sin embargo, existen las mutaciones de los receptores tipo TOL en esta enfermedad, donde va a haber una autoinmunidad y va a haber una mayor predisposición a seleccionar linfocitos reactivos y linfocitos TH, que van a ser como lo que inicia la cascada de esta inflamación recurrente, que vamos a llevar una presencia de una producción, aumento de producción de inmunoglobulinas. Linfocitos B, la materia prima para generación de inmunoglobulinas. ¿Qué voy a generar con esas inmunoglobulinas? Anticuerpos. Y voy a empezar con aumento de actividad de la enfermedad hematológico, cutáneo, renal, que tuviera algún brote del paciente. Entonces, la disbiosis intestinal en este contexto de pacientes con lupus es producida por una selección autorreactiva. En cuanto a otro tipo de enfermedad inmunológica, que sería la diabetes tipo 1, como sabemos, el órgano diana de la diabetes es el páncreas, en específico la destrucción de la insulina producida por las células B en los islotes, por los linfocitos T autorreactivos. Sin embargo, existe una conexión anatómica, o sea, algo estructural que me va a llevar a que este tipo de pacientes sea como más investigado o que esté una justificación más anatómica, más en específico estructural, de por qué me pasa este tipo de disbiosis intestinales. Existe una conexión entre el páncreas y el intestino medio por el nodo linfático duodenal. Es una situación, es algo estructural que comparten en común. Entonces existe cambios en la exposición de la microbiota intestinal, llevando una permeabilidad intestinal por la convivencia de este nodo. Los nodos linfáticos es donde se llegan a reclutar todos los linfocitos T, entonces van a convivir el del páncreas, el del duodeno, se van a platicar cómo está de un lado y del otro y van a empezar con esta autorreactividad de linfocitos T o de células T. Esta permeabilidad o activación de los linfocitos T va a llevar a que la permeabilidad intestinal llevemos a una disfunción de proteínas de unión estrecha. O sea, no va a haber un agente bacteriano, no va a haber una bacteria comensalis que me va a, a permear esta barrera, sino que las proteínas solitas, por tener un linfocito T autorreactivo en medio, se me van a empezar a abrir. Y en este tipo de contextos,
al momento de empezarse a abrir, pues va a permear, va a empezar este tipo de autorreactividad que ya he desarrollado anteriormente, y también en las células caliciformes vamos a tener que esta disfunción de las proteínas de unión estrecha va a llevar una menor producción de moco. No teniendo un moco de la calidad que debe de estar a nivel intestinal, esta mucina se hace proinflamatoria. Ese moco que me ayudaba a tener sustancias que iban a inhibir el daño, en lugar de proteger, me va a empezar a dañar porque la mucina es proinflamatoria. Y también va a existir una disminución de la IgA secretora. También la IgA, como mecanismo de acción natural, se trata de compensar este tipo de daño, pero no va a estar presente porque va a haber esas alteraciones a nivel de la barrera intestinal. En general podemos contemplar en este diagrama las principales lactobacilos, las principales bacterias en microbioma de este tipo de enfermedades, en el que tenemos en común como principal mecanismo de fisiopatogenia, o si queremos dar un agente causal a la disbiosis intestinal, la permeabilidad intestinal. El romperse esta barrera, que es un santuario inmunológico que propiamente se autorregula, que tiene sus mecanismos de desecho, de daño, que propiamente se da mantenimiento solito este tipo de órgano, va a ser interrumpido por la presencia de autoanticuerpos, la presencia de células reactivas que, retomando toda esta confluencia de enfermedades que son las más comunes, la de mayor incidencia a nivel México, tenemos la influencia de los linfocitos T, el TH helper, que me van a llamar a todas estas cascadas inflamatorias, y pues es algo que es muy recurrente en todo este tipo de enfermedades. Sin duda alguna, este es un trabajo multidisciplinario de todas las especialidades que estamos encargadas de medicina general, que están encargados a este tipo de pacientes, pero cada vez, afortunadamente, existen más tratamientos médicos para este tipo de enfermedades. Existen ya dianas terapéuticas en específico. Me voy por X interleucina, voy a combatir esta interleucina nada más, voy contra interleucina 17 para frenar que ya no me esté aumentando la actividad de la enfermedad, y también controlar todas las citocinas proinflamatorias que vienen detrás de este tipo de interleucina. Gastroenterología tiene varias enfermedades en las que existe translocación bacteriana, sobre todo en el contexto de autoinmunidad. El tamizaje, la optimización de tratamiento oportuno de enfermedad inflamatoria intestinal, de enfermedad celíaca, proviene a un manejo más oportuno del paciente. En cuanto a dermatología, existen pues muchas enfermedades que se pueden manejar con tratamiento tópico, con tratamiento local. Sin embargo, la optimización de un tratamiento sistémico, cuando el paciente lo requiere, va a ayudar bastante a que no tengamos estos efectos secundarios, que cuando el paciente tiene disbiosis tengamos exacerbación o brotes de las enfermedades, que no sea de difícil control. Y sin duda alguna, el motivo que nos reúne, los esquemas de nutrición, tener un plan adaptado a las necesidades inmunológicas del paciente. A lo mejor es algo muy sofisticado que no se ha contemplado desde el inicio, de qué predisposición genética tienes, qué antecedentes hay en la familia de que puedas tener ese tipo de enfermedades. Siempre la educación normal es de qué necesidades metabólicas tienes en este momento, te voy a resolver, no voy a pensar más allá de qué vienes cargando dentro de tu genética que te puede predisponer a la presentación de este tipo de enfermedades. Y como conclusiones, la genética no lo es todo. O sea, sí es importante, sí es algo que venimos cargando, sí es algo que es una bomba de tiempo en ocasiones, pero si conocemos de dónde venimos, vamos a ver a dónde vamos. Si conocemos lo que venimos cargando, obviamente va a haber maneras de prevenir este tipo de situaciones. Lo que más se ha documentado en todo este tipo de enfermedades, el promover la eubiosis intestinal,
sobre todo la dieta mediterránea, la disminución de azúcares refinados, las grasas procesadas, como bien los que estaba en el esquema de esclerosis múltiple, es la mejor herramienta de nutrición para mediar reactantes de inflamación. Insisto, todo este tipo de bibliografía se ha hecho solamente en modelos murinos, no solamente se han publicado unos pocos artículos que documentan el efecto terapéutico del trasplante fecal en modelos murinos en el contexto de autoinmunidad. Y la microbiota no es solamente un factor ambiental, sino es un determinante del inicio y de la exacerbación de la enfermedad. El tratamiento completamente debe ser multidisciplinario, debe ser el tratamiento dirigido para la enfermedad, el uso de herramientas de nutrición para lograr una remisión de la enfermedad y sobre todo limitación de secuelas. Y lo que estamos haciendo ahorita, la difusión es muy importante en colegios médicos sobre la importancia de la microbiota y un plan alimenticio de control a largo plazo. Son como que los mensajes claves que sí es muy importante de tener en cuenta de este tipo de pacientes. Sus primeras preguntas, más allá de la complejidad de la enfermedad, más allá del tratamiento o el pronóstico, siempre la pregunta del paciente es, ¿qué voy a comer? ¿Puedo comer X cosa? Si no la como, ¿qué pasa? Lo que les interesa a ellos es cómo se va a modificar la vida de algo tan práctico que es la alimentación. Pero si se minimiza o si no se toma como que todas las herramientas nuevas que hay sobre la influencia de la alimentación en este tipo de enfermedades, pues nosotros mismos con mal consejo al paciente, malas recomendaciones, pues estamos promoviendo que tenga exacerbaciones de la enfermedad. Y pues hasta el momento sería todo. Quedo atenta a sus preguntas, comentarios. ¿Sí hay algunas preguntas, doctora? A ver, dígame, doctora. Con gusto. Vamos a empezar a darle lectura y le vamos a pedir a nuestra coordinadora general de esta certificación si gusta colaborar complementando o desde su ámbito poder también responderlas. Claro que sí, doctora. Bienvenida, doctora Gracias. Berenice. O sea, eh, yo sabía que la doctora Rojas tenía que presentarla por el vínculo que tenía, pero excelente su plática, muy concisa, muy integrada y a lo que era la nutrición. Y sí, es muy importante lo que dice. La alimentación es la base para poder disminuir todos los efectos que también tienen los medicamentos, los Claro. pacientes con la cortisona y todo lo que consumen, ¿no? Entonces, yo con mucho gusto, usted, doctora Rojas, si empieza con las preguntas y si hay momentos de que yo pueda contestar en cuanto a nutrición, con todo gusto, ¿sí? Muchísimas gracias. Muy bien. Nos pregunta el doctor José Fernando Amador. ¿La enfermedad celíaca puede ser adquirida y volverse a una persona con sin problema previo alérgico al gluten? Gracias por la pregunta, muy interesante. Sí existe cierta predisposición genética, o sea, si tenemos un familiar, claro que sí, pero así de nuevo es menor el riesgo, pero al no contar con un tamizaje adecuado, sí se pierde mucho en el diagnóstico de ese tipo de enfermedades, a lo que yo creo que es del 5% puede llegar a tener una enfermedad de nuevo sin ningún familiar de primer grado relacionado, que digo, cada vez con la industrialización no estamos conscientes de qué tanto nos exponemos al gluten. A lo mejor nosotros estamos evitando cierto tipo de alimentos, pero la combinación de todo ese tipo de alimentos procesados, a lo mejor estamos comiendo jamón y pues ni sabemos si es realmente jamón y tiene el aporte de gluten, pero sí existe la enfermedad de Novo, sobre todo en los últimos de 2010 en adelante, ese es cuando ha sido la enfermedad más exponencial, de hasta el 5% de población sin enfermedad, sin presentación de la enfermedad sin antecedente de familiar.
Muchas gracias, doctora. La doctora Carmen Martínez nos pregunta, últimamente se ha visto un incremento muy importante en las enfermedades autoinmunes. ¿Usted considera que es secundaria entonces a la disbiosis? En los pacientes con cirrosis autoinmune, ¿se puede dar Metabiox? Es cirrosis grado 3. Este diagnóstico se hizo por FibroScan. Doctora, aquí le pediríamos su apoyo, doctora Castro. Miren, yo la recomendación ya con un grado 3 de cirrosis es un poco más difícil que se pueda cambiar la fibra ya del hepatocito. Entonces es muy difícil, pero si nosotros damos una dieta baja en proteínas, un poco rica en carbohidratos, pero va a depender mucho de la situación que tenga el paciente. Si es diabético, si tiene dislipidemias, si tiene mixtas, puede ser, si tiene obesidad, si tiene resistencia a la insulina, si tiene, por ejemplo, en un momento determinado, intolerancia al gluten. Entonces, dependiendo de todo eso, vamos a darle la dieta. Es muy difícil decir, el Metabiox me va a ayudar. El Metabiox, como bien lo tenemos, tiene metabolitos bacterianos, metabolitos que nos va a ayudar, que además tiene la arquenmancia, que nos va a ayudar más que si vamos a consumir un poco más de fibra, de verduras. Va a depender de la alimentación, del medicamento, del ejercicio que haga el paciente y de las patologías que tengan. Entonces, sobre eso lo vamos a manejar, pero realmente es más bajo en proteína. La dieta es hipoproteica principalmente en una cirrosis. Gracias, doctora. Doctora Bere, si la misma doctora Carmen Martínez nos pregunta, en un contexto familiar donde hay hermanos con enfermedades autoinmunes como artritis reumatoide, con cirrosis autoinmune, ¿qué probabilidad tienen los otros hermanos de padecerla? Gracias por la pregunta. Aquí, si nos vamos atrás de las enfermedades, pensando como, ¿qué tienen en común este tipo de enfermedades? Es de que comparten un HLA. Ese HLA es el HLA DR4 en específico, con distintos serotipos, con distintas cositas. Artritis reumatoide, por ejemplo, lupus, hipotiroidismo, enfermedades autoinmunes hepáticas, comparten ese arbolito en común. Entonces, que se herede esa parte del cromosoma 6 a un hijo es hasta de un 5 al 15% de heredabilidad. Y de presentación de la enfermedad disminuye hasta menos del 5%. Puede saltarse generaciones, claro que sí. Puede no ser hijo, papá hijo, puede ser la tía o la prima, pero del contexto familiar, simplemente porque comparten una rama de autoinmunidad, una parte del cromosoma, sí existe predisposición por familiares en general. O sobre todo no es raro pacientes que nacen con estrella que tienen artritis, lupus, esclerosis múltiple e hipotiroidismo. Y ya uno se queda, no, pues le ha ido muy mal a ese paciente. Pero si nos vamos hasta el mundo inmunológico, tienen esa partecita en común de un gen. Y se prende uno y se prenden los otros. En el contexto de esta combinación de enfermedades, artritis y cirrosis biliar primaria o hepatitis autoinmune, sí comparten ese HLA. Entonces, digo, de heredabilidad es un porcentaje y de presentación de la enfermedad disminuye mucho, todavía hasta cierto tipo de factores de exposición que pueda tener el paciente. Muy bien, doctora. Doctora Castro, nos pregunta Octavio, si habla de 3 apps que pudiera recomendar. Dice, ¿cuáles serían las que más utiliza usted? No solo calculadoras médicas, sino algunas apps.
quizá lo analizamos con él y para responderle, ¿le parece, doctora? Muy bien. Alejandra Álvarez, me encantaría saber qué tipo de cepa es la más conveniente en estos casos. Cepa. ¿De qué habla, doctora Alejandra Álvarez? ¿Nos puede aclarar un poquito más su pregunta? Muchas gracias, doctora Berenice. Excelente su plática, Vika Barca. Martín López, excelente charla. Muchas gracias por compartir sus conocimientos. Es muy didáctica y explícita. Doctor Gilberto Mañón ha ponderado mucho una cepa bacteriana intestinal, la Akkermansia, ¿sí? Tenemos tiempo estudiándola, platicando de ella, y en este caso quizá quiera abundar un poquito más, doctora Castro. No se escucha. El Akkermansia es un metabolito bacteriano, el cual nos va a ayudar a la flora intestinal a tener mayor salud en el microbioma que nosotros manejamos, y es muy poco lo que se da en los pacientes, en los pacientes con una ingesta normal, una dieta normal. Entonces, por lo que hemos visto con el Metabiox, tiene mayor cantidad, y en eso los japoneses son, bueno, son expertos en eso, en tener mayor cantidad en las cápsulas blancas. Tiene mayor cantidad de Akkermansia, y además nos va a ayudar a nutrir nuestro microbioma. Entonces, es eso que nosotros debemos de tener en cuanto a la alimentación, más el Metabiox, pero no es de que nosotros tengamos que tenerlo, sino que va a ser para cada paciente, y no tiene que ser patológico el paciente, sino tiene que ser de acuerdo a cada. Por ejemplo, yo ya tengo 5 años con el Metabiox, y tiene la Akkermansia, en donde no nada más es para la microbiota intestinal, sino es para la microbiota en todo el cuerpo humano, que lo tengamos. Lo acabamos de decir el martes con el doctor Seijo, de la piel. O sea, no nada más lo tenemos en la microbiota intestinal, sino en la piel, en los pulmones, que ya lo habíamos dicho, en todo el cuerpo humano, más aparte, los microbianos bacterianos, que es lo que nos va a ayudar a tener una flora intestinal más adecuada, más la dieta. Hemos hablado, aquí la doctora nos puso. No, con tenis también se puede. Perdón, aquí la doctora nos dijo de la dieta mediterránea, nos dijo de la dieta baja en grasas, nos dijo la dieta baja en carbohidratos. Creo que hemos hablado en este curso de casi 6 meses de que, por ejemplo, en la nutrición y el cáncer, tenemos que dar una dieta baja en carbohidratos, porque el cáncer se alimenta de los carbohidratos. E inclusive hemos dicho que debemos de disminuir los carbohidratos de acuerdo a la resistencia a la insulina, la diabetes y todo lo que hemos planteado anteriormente. Entonces, sí se puede. La Akkermansia es uno de los metabolitos bacterianos más importantes en la alimentación. Y como lo vemos con las frutas, con las verduras, con los frutos secos, grasosos y no grasosos. Tenemos con la fibra dietética, los cereales con fibra dietética. Entonces, todos estos lo podemos ver. Entonces, no sé si eso conteste a la pregunta, doctora. Perfectamente, doctora, muy clara. Muchísimas gracias. Nos amplía su pregunta a la doctora Alejandra Álvarez. Doctora Bere, las enfermedades reumáticas, ella considera que se han incrementado considerablemente posterior a la pandemia de COVID. ¿Esto hay una relación directa con el virus o
usted sabe que solo sea un detonante. Si se pudiera considerar en estos casos, ¿qué es más prudente dar en esta suplementación? ¿Un simbiótico, un probiótico o qué es lo más conveniente? En este caso, si nos apoya la doctora Castro en esto y la doctora Bere, si nos platica algo de esto que todos los médicos hemos observado, que Sí. nos vino a mover el tapete, este virus. Sí, hubo un boom, claro que sí, después de las enfermedades, después de la pandemia, bueno, todavía estamos en comillas ahí con los remanentes de la pandemia, pero sin duda alguna vino a mover el tapete, vino a hacer la gota que derramaba el vaso en aquellos pacientes con cierta predisposición genética. Fue una teoría de segundo golpe, paciente ya con predisposición, en ocasiones con antecedentes heredofamiliares, con convivencia ambiental, fuera del caso pesticidas, herbicidas, etc., pero sí vino a incrementar la presentación de enfermedades inmunológicas, no solamente reumatológicas, ha habido aumento de casos de esclerosis múltiple, de psoriasis, de bastante tipo de enfermedades inmunológicas, sin duda alguna es un segundo golpe, incluso también la presencia de vacunación por este tipo de exposición que no estaba localizada con esta autorreactividad de los linfocitos T y formación de anticuerpos, pues sí incrementó bastante este tipo de enfermedades que pues hasta el momento no hay una cuantificación total de los casos nuevos por la pandemia, pero sí es muy importante el incremento. Dentro de la vacunación, nada más así como un dato extra, existe una enfermedad que se llama síndrome de Asia, así literal como el continente, ASIA. El síndrome de Asia es una enfermedad por coadyuvantes, llámese de pacientes con predisposición genética y se someten a cirugías por implantes, colocación de lentes intraoculares, un agente extraño que entra al cuerpo. Las vacunas se consideran un agente extraño que entra del cuerpo y la presentación de síndrome de Asia. Este tipo de enfermedades las vemos mucho en convivencia con cirugía plástica y hay que iniciar medicamento modificador de la enfermedad. Hay que iniciar metrotexate, hay que iniciar como propiamente artritis detonada por un agente externo que estamos adquiriendo. No es un no definitivo a la vacunación, sino que se ha visto un incremento de casos por ya todo el bagaje que traemos de la predisposición genética, la disbiosis intestinal, que son cosas que van sumando y van sumando y van sumando, que tenemos el boom de enfermedades inmunológicas. También, pues como todo en esta vida, existía antes un infradiagnóstico, no era tan fácil acceder a la realización de anticuerpos hace algunos años, pues se inflan más las estadísticas con más herramientas que estamos teniendo en estos años últimamente. Pero sin duda alguna sí, COVID vino a subir las estadísticas a todos. No, y Muchas gracias, todavía, doctora. no, y Muchas gracias. todavía, Porque doctora sale, Rojas, sí, doctora. todavía, doctora Rojas, todavía están en investigaciones, e inclusive en la enfermedad inflamatoria intestinal. Recuerden que en el COVID hay diarreas Sí. muy importantes. Entonces, y ahí, si ya tenemos la presencia genética que yo ya tengo de una enfermedad inflamatoria intestinal, ¿verdad? Entonces, se agudiza el tema y tenemos que dar un tratamiento específico para ese tipo de pacientes. No vamos a dar más fibra ahí. O sea, tenemos que dar una dieta blanda, sin residuo, tratar de ver qué es lo que le provocó. Y como dice la doctora Berenice, se está estudiando todavía los casos, inclusive ahorita con el virus del mono, ¿verdad? De la viruela del mono, se está diciendo que es por las vacunas y que por eso el herpes zóster se está viendo ahorita en África. Entonces, son todos los estudios que ahorita tenemos que estar actualizados y estar viendo, porque al final de cuentas es una enfermedad que no teníamos y que al final de cuentas, por ejemplo, la enfermedad inflamatoria
intestinal, la podemos pasar como si es una diarrea simple. Y no, ya traían lo de la enfermedad, ya tienen problemas de enfermedad autoinmune, si no es que me deja mentir la Sí, doctora claro, Berenice, ¿no? totalmente. Muy bien. Perfecto, doctoras. Muchas gracias. Felicitan mucho a la doctora Berenice por su ponencia Gracias. y promueve mucho la doctora Silvia, que de verdad va a ser importantísimo pensar en tener nuestro huerto propio y nuestra granja, porque ya no Totalmente. sabemos qué estamos comiendo y la verdad, la industria alimentaria nos ha hecho mucho daño, sobre todo engañándonos con lo que nos vende. Sí. Ya completa su pregunta la doctora Alejandra Álvarez. Dice que su pregunta va encaminada hacia qué cepas, doctora, considera que son las mejores, las idóneas para mejorar la microbiota intestinal en las enfermedades reumáticas. Doctora Bere, ¿hay algo que desees agregar? No, pues nada más aquí estoy viendo un comentario al final de lo de la vacunación. Sí es algo muy polémico, que hay que tomarlo con cautela. No existe como un factor causal de este tipo de enfermedades. Es una enfermedad multifactorial que hasta el momento de 80 años de que el estudio más antiguo sobre cosas de reumatología, en específico hablando de mi área, no podemos decir, A es igual a C, A es igual a B, perdón. No podemos atribuir completamente. Es un cóctel de cosas, es algo que se va echando cada vez más y más y más y vamos dilucidando cada vez más exposición a cosas que pues no teníamos anteriormente. Entonces, hablar de que una vacuna me va a detonar alguna enfermedad reumatológica, creo que no es como algo de asociación, sino que hay que contemplar los contextos del paciente, los riesgos que presenta cada paciente, porque no podemos impedir la protección a ciertos virus de calidad mortal con alguna exposición que tenga el paciente con una predisposición, a condicionarlo de que me va a detonar alguna enfermedad. Entonces sí es algo que vino a remover aún 5 años de pandemia ya casi, y no se sabe las secuelas que hemos tenido hasta el momento. Apenas se están como que verificando algunos datos que hubo en su momento, ya que hay menos movimiento. Esperemos que sea más pronto el digerir toda esta información para ya sentar todas las bases de quién sí se vacuna, quién no se vacuna, por qué sí, por qué no, alguna modificación a la molécula de la vacuna para no predisponer a distintos tipos de enfermedades. Muy bien, excelente. Doctora Castro, pregunta a la doctora Carmen Martínez si hay en estas enfermedades autoinmunes alguna recomendación específica de macronutrientes, ya sea para una dieta hipocalórica o hipocalórica. Es que va a depender de si la paciente es obesa o no es obesa. Entonces vamos a determinar, y si hace ejercicio, entonces vamos a determinar la cantidad del valor calórico total, depende de si la paciente es delgada, tiene peso normal o si es obesa. Pero si es una paciente normal, los macronutrientes serían 50% de carbohidratos, 20% de proteínas, con un 70% de proteínas de alto valor biológico y 30% de bajo valor biológico, que serían los vegetales, y un 30% de carbohidratos. Porque si hemos visto en los últimos estudios que hay, la obesidad a veces es más frecuente en pacientes con artritis reumatoides que en otros pacientes. Entonces, y eso va a depender si el paciente, las diferencias entre la diversidad de la microbiota intestinal entre los pacientes con artritis reumatoides con o sin obesidad. Y hay dos bacterias, como es el Odoribacter, que fueron más abundantes en pacientes con artritis reumatoide con obesidad en el 2023, si no mal recuerdo el estudio, que en pacientes con artritis reumatoide sin obesidad. Entonces, tenemos que ver
en este tipo de pacientes, en ese estudio, había más grasa. Entonces tenemos que poner 50% de carbohidratos, 20% de proteínas y el 30% de grasas. Pero si es obeso, entonces darle entre 1.200 y 1.400, 1.500 calorías. ¿Por qué? Porque si no hace ejercicio y se está sentado, además está cansado por la misma artritis reumatoide, entonces tratar de darle una dieta entre 1.200 y 1.500 calorías y con eso es suficiente. Entonces, no sé si con esto pueda contestar a la pregunta de la doctora Carmen. Muy bien, sí, quedó ampliamente respondida. Muchísimas gracias, doctora. Muchas felicidades está recibiendo la doctora Bere por su plática. Doctora, me pregunta al doctor Felipe de Jesús, ¿qué relación existe entre disbiosis intestinal y fibromialgia? ¿Hay alguna relación en esto? Pues sí, sí lo existen, sobre todo las dietas altas en proteínas. Em, Síntomas clásicos de fibromialgia son sobre todo distensión abdominal, percepción de diarrea, percepción de náuseas, sobre todo porque una alteración a nivel del sistema nervioso autónomo que llevamos a una implicación de las molestias emocionales como un síndrome de intestino irritable. Entonces, el tener cierto tipo de alimentación con, con disbiosis intestinal, pues obviamente va a incrementar estos síntomas. Obviamente la paciente se va a sentir mal. Recordemos que la fibromialgia es algo clásico, el paciente tiene dolor todo el tiempo y no sabe por qué. Toda esta regulación viene desde nivel central a nivel de amígdala, a nivel del tálamo. Entonces no es un dolor somático, tomando un paracetamol se me va a quitar. Y vamos a tener afección del sistema nervioso autónomo, que pues va a haber esta distensión abdominal, inconformidad del paciente, aumento de perímetro, gases, y también llega a haber diarrea. Entonces, ¿qué mejor que tener este tipo de pacientes que sabemos que propiamente por la historia natural de la enfermedad va a tener esa sintomatología intestinal? Como lo dijo la doctora, no solamente es el enfoque a iniciar lactobacilos en pacientes sanos, en pacientes enfermos, perdón, iniciarla también en pacientes sanos para prevenir este tipo de sintomatología. Si ya sabemos que le va a pasar a la paciente, vámonos a proteger esa flora intestinal. Excelente, muy bien. Pues queda por aquí un mensaje de Vic Abarca, en donde nos comparte las características de este producto Metabiox, y el cual agradecemos muchísimo. Le decimos al doctor Pintado que con gusto vamos a compartir nuevamente. La doctora Carmen Martínez considera que la vacuna, ya la comentó la doctora Bere. Alianza Médica ha puesto para ustedes el enlace de asistencia. Por favor, registren su asistencia. Sí, doctora Carmen Martínez, la vamos a contactar para compartir esto y estamos organizando una reunión con todos para dar a conocer esto. Muchas gracias, doctoras, a la doctora Gaby. Gracias a usted, doctora, por acompañarnos. Nuevamente está el enlace de asistencia. Doctora Bere, ¿hay algún mensaje para cerrar nuestro tema de esta tarde? No, solamente agradecimiento por la atención, por ese tipo de convivencia. Siempre es agradable estos foros de discusión en que se ponen distintos tipos de enfoques, de ideas, que uno sale de la rutina de fisiopatogenia, artritis, medicamento. Siempre es agradable este tipo de enfoques y sobre todo discutir con alguien de estos temas es muy refrescante. Muchas gracias, doctora. Que sean más veces, doctora, que sean más Esperemos que sí, veces. yo atenta a la invitación cada vez que se pueda. Muchas gracias, muchas gracias. Doctora Castro, ¿algún mensaje para cerrar? Pues yo nada más agradecerle a la doctora Berenice todos sus conocimientos, sus experiencias. Como decía, es joven, pero los jóvenes, ¿verdad? Actualmente pues tienen nuevos conocimientos, nuevos paradigmas, innovaciones. Entonces, los jóvenes son los que ya nos están dejando atrás a los viejos, se puede decir, ¿verdad? No, no, Y no. que van adelante. Entonces, por ejemplo, para mí, Centro Médico Nacional
siglo XXI, siempre ha sido para mí mi casa, fue mi escuela, y entonces ha hecho grandes médicos, a grandes especialistas, y entonces yo le agradezco su presencia, sus conocimientos, las ganas de estar aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un curso, pues, largo, pesado, que se puede hacer, pero cuando hay mucha motivación por parte de ustedes, de los invitados que tenemos en este curso, pues nos llena de alegría. O sea, nos llena de alegría porque al final de cuentas ya no se va a presentar este día, ¿sí? Hoy se termina y ya el día de mañana va a ser otra cosa. Le agradezco de todo corazón haber estado aquí con nosotros y pasar todos sus conocimientos con nosotros en una forma precisa. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Abrazos a las dos, saludos a todos. Reciban, por favor, un abrazo apretado de parte del doctor Mario Acosta. Y nosotros continuamos con nuestro programa que ya prácticamente terminamos este mes. La doctora ya está feliz. No. Misión cumplida, dice la doctora, feliz. misión cumplida. Misión cumplida, fueron 6 meses de todos los jueves, a veces martes y jueves. Ahorita ya estamos casi por terminar el día 29, pero con la satisfacción de pasar los conocimientos, buenos o malos, pero los conocimientos de 44 años en nutrición, 37 de medicina, pero que no se queden en uno mismo, que se queden para que la gente nueva, para que los médicos lo hagan, y eso es muy reconfortante. Gracias, doctora. No lo había visto, me dio muchísimo gusto verla, doctora Rojas, y pues estamos para servirlos y para el próximo martes, ¿no? Creo que el martes tenemos o jueves. A ver qué nos dice Laurita en el programa. Sí, ya Bueno, tenemos, pues, ya casi terminamos. ya casi. Muy buenas noches a todos, que estén muy bien. Nuevamente, Gracias, doctora Bere, mi cariño de siempre. Muchas gracias. Hasta pronto. Buenas noches a todos. Hasta luego. Bienvenido a Medical Masterclass, la primera plataforma de streaming exclusiva de actualización médica avanzada en el mundo. Gracias a su tecnología y metodología de aprendizaje de vanguardia, Medical Masterclass ha sido galardonada en Harvard Club como la plataforma del año. Tendrás acceso a expertos y grandes maestros de la medicina, líderes en sus campos, compartiendo su conocimiento y experiencia. En Medical Masterclass creamos videos de alta calidad que facilitan la asimilación y retención del conocimiento, que no solo eduque, sino que también inspire y motive a cada profesional. Actualizamos constantemente nuestro catálogo. Cada semana tendrás acceso a nuevas masterclass, cubriendo los temas más relevantes y actuales en el mundo de la medicina a través de masterclass y series médicas avanzadas. Sé el primero en enterarte. Con Medical Masterclass obtienes acceso exclusivo a primicias y la oportunidad de participar en masterclass en vivo, interactuando directamente con los expertos. La educación médica no tiene límites. Nuestra plataforma está disponible en todo momento y desde cualquier lugar, con una navegación intuitiva para una experiencia sin complicaciones, tan sencillo como respirar. En Medical Masterclass estamos comprometidos con la educación médica temprana y la excelencia continua en la práctica médica. No esperes más. Forma parte de la comunidad médica más grande, con acceso a contenido ilimitado. Aprovecha la promoción de 49 pesos el primer mes. Te esperamos. Medical Masterclass, el ADN de la medicina.